En este video estaré presentando mi resumen personal de los puntos principales de la reunión de entre semana correspondientes al 17 al 23 de julio del año en curso. Hermanas, hermanos, amigos, bienvenidos una vez más a su canal Comentemos en la Reunión. Aquí tenemos la guía de actividades, nuestro programa semanal. Como pueden ver, la lectura semanal de la Biblia para esta semana es Esdras 9 y 10, estos dos capítulos. El primer punto principal de la reunión es la sección Tesoros de la Biblia. Y tenemos el primer discurso que se titula Desobedecer solo causa dolor. Vamos a ver a qué se refiere ese título. Luego en la sección Perlas Escondidas vamos a estar comentando, aprendiendo algunos puntos prácticos y valiosos para nuestra vida cristiana. Luego tenemos la tercera parte de la reunión, nuestra vida cristiana. Ahora, aquí es lo opuesto. La obediencia nos protege. Vimos que el primer discurso hablaba de la desobediencia nos afecta, pero lo contrario es la obediencia nos protege. Vamos a ver a qué se refiere ese título. Estaremos comentando, y cuando hablamos de obediencia, ¿obediencia a quién? ¿A un ser humano? ¿A un gobierno? ¿A una persona? ¿A quién realmente le obedecemos? ¿Qué dice la Biblia? Eso vamos a ver en ese punto. Y por último, pero no menos importante, el estudio del libro de la congregación. Estaremos finalizando la lección 50 con el importantísimo tema de cómo mejorar nuestra relación familiar con nuestros padres, así también los padres a sus hijos. Así que hermanos, les damos esta calurosa y afectuosa bienvenida. Vamos a pasar directamente al primer discurso titulado Desobedecer solo causa dolor. Comenzamos. Para comenzar este discurso, quiero poner un ejemplo. Quiero que piense en este ejemplo. Ya que este discurso se titula Desobedecer solo causa dolor, este es un ejemplo perfecto que ilustra cómo es que el pecado puede parecer muy atractivo, muy tentador, pero el resultado que viene después puede ser mortal, muy doloroso. Y eso es lo que vamos a ver cómo le ocurrió a algunos en el pasado, en la lectura de esta semana, cuáles fueron los resultados y qué lecciones nos deja esto para nosotros en tiempos modernos. Primeramente, vamos a la Biblia, aquí al libro de Esdras 9, 1 y 2. Escuchamos esta lectura. En cuanto se hicieron todas estas cosas, los príncipes se acercaron y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras vecinas, ni de sus prácticas detestables. No se han separado de las prácticas de los cananeos, hititas, pericitas, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios ni amorreos, porque ellos y sus hijos se han casado con mujeres de esos pueblos. Así que ellos, la descendencia santa, se han mezclado con los pueblos de esas tierras. Es más, los príncipes y los gobernantes subordinados han sido los primeros en cometer esta infidelidad. Aquí vemos algo muy serio. Vemos que los israelitas no era el pueblo en sí, sino estaban los que tenían una posición prominente, los príncipes, menciona ahí, los sacerdotes, los levitas. ¿Qué habían hecho? ¿Notó usted? Incluyendo los gobernantes también. Bueno, ahí dice, se habían casado con lo que eran yugos desiguales, es una forma de decirlo, con personas que no eran israelitas, eran paganas, personas de Babilonia, probablemente, personas de otras naciones que no adoraban a Jehová. Y claramente Dios ya les había dicho que no debían formar alianzas con personas de otros países. Y alguien dirá hoy, bueno, es para tanto, es válido ser tan extremistas, tan estrictos, señalar
algo así como el matrimonio es pecado tan grave? Y la respuesta es sí. Recuerde, estas naciones eran politeístas, número uno, número dos, entre sus prácticas estaba el espiritismo, estaba no solamente el espiritismo, estaba el ofrecer a sus hijos, a sus deidades, a sus dioses, en sus ritos que ellos hacían, consagraban a demonios, a sus propios hijos, y poco a poco se iban infiltrando en el pueblo de Dios la descendencia santa. Esa palabra descendencia nos hace pensar en la descendencia de Abraham, y esta misma descendencia que iba a llegar hasta la llegada del Mesías prometido. Pero nuevamente vemos cómo el enemigo, el diablo, intenta corromper esta descendencia poniendo trabas. ¿Cómo? Mezclándola, desviándola, ¿sí? A través de estas alianzas matrimoniales con personas paganas. Y eso es lo que vemos hoy, un sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo? Es una fusión de lo pagano con las cosas espirituales de la Biblia. Eso es lo que las personas hoy celebran en sus religiones, el paganismo, sus rituales, y supuestamente pues siguen la Biblia, estudian la Biblia, dicen ellos, pero practican cosas paganas, y ese es el sincretismo. Y eso es lo que estuvo a punto de pasar en tiempos de Esdras. ¿Quién iba a recibir al Mesías? Nadie, porque la adoración pura habría desaparecido si no se ponía un alto en este momento. Entonces, es interesante, hermanos, ver cómo el diablo no atacaba directamente al pueblo de Dios, sino que él los hacía a ellos caer en su propia trampa. Note, no es que alguien salga a cazar un ratón, no, simplemente le pone una trampa para que al debido tiempo este ratón, este roedor, caiga solo en la trampa. Y eso es lo que hoy en día el enemigo intenta hacernos, y a todo el mundo, en vez de cazarnos uno por uno, lo que él hace es ponernos trampas. Ya vamos captando mejor el ejemplo. Y trampas muy tentadoras, muy atrayentes, muy seductoras, sí, pero el resultado que viene después es muy doloroso. Vamos ahora a la Biblia. Aquí a Esdras 9:10 al 12. Después de todo esto, ¿qué podemos decir? Dios nuestro, hemos dejado tus mandamientos, los cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Tú nos dijiste, la tierra en la que van a entrar para conquistarla es impura, porque la gente de esas tierras es impura. Ellos tienen prácticas detestables y han llenado la tierra de un extremo a otro con su impureza. Por tanto, no casen a las hijas de ustedes con los hijos de ellos, ni acepten a las hijas de ellos para los hijos de ustedes, y nunca busquen la paz de ellos, ni su prosperidad. Así ustedes se harán fuertes, comerán lo bueno de la tierra y la dejarán de herencia a sus hijos para siempre. Aquí la Biblia hace mención de cómo Dios miraba a las personas de esas naciones, personas impuras, y decirles impuras es una palabra suave, porque aquí lo define, dice las prácticas detestables, prácticas impensables, abominables, indecibles, que ellos llevaban a cabo, que ellos realizaban. Como mencioné, ellos hacían rituales, ritos, ofrecían a sus mismos pequeños, eran parte de sus ofrendas que ellos hacían a demonios prácticamente, era algo que ellos hacían y practicaban, y estas fueron las personas con quienes algunos israelitas tuvieron alianzas matrimoniales. Es algo muy fuerte. Ahora, ¿qué más pasó? Vamos a ver aquí juntos lo que dice el libro de Esdras 10:10, 11 y 44. Entonces el sacerdote Esdras se levantó y les dijo: Ustedes han sido infieles al casarse con mujeres extranjeras y así han aumentado la culpa de Israel. Ahora confiésenle su pecado a Jehová.
el Dios de sus antepasados y obedézcanlo. Sepárense de los pueblos de esta tierra y también de esas esposas extranjeras. Todos ellos se habían casado con mujeres extranjeras y las despidieron a ellas y a sus hijos. Vemos entonces cómo fue que el pecado del pueblo no solamente les afectó a ellos individualmente, sino al pueblo como nación. Y esto nos hace pensar, hermanos, en palabras o términos prácticos. Cuando alguien comete un pecado grave, sea en privado, sea de forma oculta o pública, no se afecta solo a sí misma. Afecta en primer lugar a él mismo, luego a su cónyuge si es casado, a sus hijos si tiene hijos, a su familia, a su congregación. Es algo muy lamentable. ¿Cómo es que esto tiene una repercusión no solo en uno mismo, sino también en quienes nos rodean? ¿Y qué decir de personas que sufren por la desobediencia de sus seres queridos? A lo mejor vemos aquí en la imagen a una jovencita que no cayó de un día a otro, pero ahí está, así la tentación, muy atrayente, muy seductora, ¿sí? ¿Y qué era en este caso? Un yugo desigual. Ella sabe perfectamente, conocimiento tiene, y ahí están los pastores recordándole lo que dice la Biblia, lo que Jehová nos recomienda, nos dice que hagamos. Y es algo lamentable porque en estos casos el corazón ciega la razón. Es muy lamentable. Ella cree que conoció al amor de su vida, al príncipe azul que alguien podría soñar, y no se da cuenta que nada más es su corazón el que la está cegando. Ella cree que está enamorada, pero no se da cuenta que no es verdadero amor, es simplemente una atracción, puede ser un encaprichamiento que le va a llevar a vivir una de las peores etapas de su vida. Y recordemos, hermanos, todos los mandamientos de Jehová son para nuestro bien. Obedecerle a Jehová nos conviene, la Biblia no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos, pero los principios de Jehová nunca se equivocan, son para nuestro bien, nos benefician ahora y también a largo plazo. Si hacemos lo que Él nos pide, nos vamos a ahorrar muchas decepciones y en el futuro vamos a disfrutar de otras bendiciones eternas. Pero si hoy endurecemos nuestro corazón a oír lo que Jehová nos dice, vamos a acarrearnos mucho sufrimiento, no solo hoy, sino para el resto de nuestra vida en este tiempo. Por eso el ejemplo, el pecado de este mundo, el diablo no nos obliga a pecar, él nos pone delante de nuestros ojos el pecado. Él no nos obliga a comer ese pecado. Él nos lo pone y somos nosotros mismos los que nos servimos, por así decirlo. Y es ahí donde debemos cuidarnos. Nadie nos obliga a pecar. Pero dice la Biblia que por nuestros ojos entra. Por eso debemos cuidar lo que permitimos que entre en nuestra vida y nuestros ojos, con quienes hablamos, con quienes mensajeamos, porque eso puede traernos serios problemas. Aquí la hermanita ya se dio cuenta de la mala decisión que tomó, que perdió lo que realmente valía por nada. Hoy está pasando una situación difícil. El padre de su hija es un alcohólico, tiene adicciones, su apariencia no es respetable. Y bueno, ahí está ella recordando cómo era su vida cuando le servía a Jehová con amigas en la congregación y ahora cómo es su vida. ¿En qué momento cambió tanto su vida? Bueno, en el momento en que ella decidió desobedecer a Jehová, en el momento en que ella decidió no escuchar a Jehová, rechazar su voz, como dice la Biblia, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu oído. Esto lo dice la Biblia claramente en Hebreos 3:15.
si hoy escuchas la voz de Dios, es decir, el mandamiento de Dios, no endurezcas no endurezcas su corazón. Esto es lo que Jehová nos dice a todos nosotros. Todos debemos cuidarnos, tomar nuestras decisiones. Jehová no nos obliga a pecar, tampoco nos obliga a servirle, pero cada quien debe tomar su decisión. ¿Qué haremos entonces? ¿Vamos a endurecer nuestro corazón? ¿Vamos a endurecer nuestro oído? ¿O vamos a ser obedientes? Bueno, ahora pensemos en lo siguiente. Esta vida de por sí ya trae muchas complicaciones, sufrimientos, dolores, enfermedades y encima de eso todo lo que este mismo sistema trae. Ahora piense, sumado a eso, ¿estaría usted dispuesto a buscarse más problemas adicionales, innecesarios, de los que ya trae esta vida y el sistema en el que vivimos? Eso nos suena muy inteligente, muy sabio, muy sensato, buscarnos más problemas de los que ya nos trae esta vida en sí. Y eso es lo que podemos hacer, buscarnos más problemas si desobedecemos a Jehová. Es para nuestro bien. Ahora, el hecho de que le hayamos fallado a Jehová en el pasado no quiere decir que ya estamos en una lista negra. Podemos arrepentirnos, podemos volver a Jehová. Sí, eso podemos hacer también. Y esa es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Los mismos ancianos que atendieron a esta hermana, ahí le están dando un par de años después la bienvenida al salón del reino. Y esto, sin duda, hermanos, nos hace apreciar el paraíso espiritual, la protección espiritual que Jehová nos da cuando le estamos sirviendo en su pueblo. Son problemas que nos ahorramos por obedecer a Jehová. Desde luego, a veces quisiéramos volver en el tiempo para no cometer ciertos errores, ciertas malas decisiones que hemos tomado, pero no se puede. Lo que sí podemos hacer es, a partir de hoy, estar resueltos en nuestro corazón a obedecer a Jehová, a hacer las cosas bien, a vivir sanamente como Jehová nos dice en la Biblia. Y si ya cometimos un error, tomar las medidas para corregirlo, para arrepentirnos, no para ocultarlo y llevar una doble vida. Entonces, aquí hemos visto cómo desobedecer a Jehová solo causa dolor. Uno puede perderlo todo por nada, arruinar su vida ahora y perderlo todo por nada. Por eso, cuidémonos mucho, en vez de desobedecer, obedezcamos a Jehová. Y dice la Biblia, la bendición de Jehová, eso es lo que enriquece, y Él no añade dolor con ella. Sin duda, esta información nos hace reflexionar en las decisiones que estamos tomando. Ahora vamos a pasar, después de ese discurso, a lo que son las perlas escondidas. Es la sección en la que podemos dar comentarios y aprender escuchando estos comentarios. Vamos entonces a la sección de las perlas de esta semana. Primeramente escuchamos la lectura del libro de Esdras 10:44. Dice: todos ellos se habían casado con mujeres extranjeras y las despidieron a ellas y a sus hijos. Pregunta: ¿por qué los hijos de las esposas extranjeras tuvieron que marcharse junto con sus madres? ¿Por qué medidas tan drásticas, tan extremistas, tan duras, como algunos juzgan erróneamente? Respuesta: porque la posibilidad de que aquellas esposas que habían sido despedidas regresaran habría sido mayor si sus hijos se hubieran quedado. Por regla general, aquellos niños pequeños necesitaban y necesitan el cuidado de sus madres. Así que estas eran medidas extremas para atender una situación extrema. Vemos que con Jehová las cosas no van a ser a medias, deben ser como Él establece, y lo malo se quita de raíz. Vamos ahora a la siguiente pregunta, y antes de continuar, quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho, invitarlos a que dejen su like, eso nos apoya bastante.
pueden compartir este video y muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar. Las siguientes perlas que vamos a estar considerando son muy importantes. Nos enseñan cómo es que nuestras acciones pueden tener un efecto en otros. Es algo que debemos cuidarnos mucho más en estos tiempos que estamos viviendo y esperamos que sean de beneficio. Realmente estas perlas están para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a continuar entonces con la número 1. Esdras 9:1. Este texto nos enseña que no debemos jugar con el pecado, con lo que Jehová aborrece, y al mismo tiempo estar en las reuniones, la predicación, llevando una doble vida. Debemos estar separados, apartados de lo malo. Esto es un desafío en estos tiempos, pero con la ayuda de Jehová lo lograremos. Número 2. Esdras 9:1. Este texto nos enseña varias perlas valiosas. Hoy hay muchas personas que se dicen a sí mismos cristianos, dicen que adoran a Dios, que son seguidores de Jesús, pero no viven separados del mundo, ni de sus malas prácticas, ni de las fiestas paganas. Ahí están celebrando la Navidad, el día de Halloween y todo ese tipo de fiestas paganas. Hay quienes consideran, incluso entre esos que se dicen cristianos, que el adulterio y la fornicación no tienen nada de malo y que es un asunto privado y personal. ¿Cuál es el punto? Así como dice el texto, ni los levitas ni algunos que ocupaban cargos altos de responsabilidad se habían separado. No podemos adorar a Dios a nuestra manera, saltándonos, eliminando de nuestra Biblia los mandamientos de Dios. Hay quienes arrancan, por así decirlo, tachan esos textos y dicen, no es pecado porque ya lo taché de la Biblia. Es algo impensable que muchos piensan y se manejan así en día de hoy. Número 3. Esdras 9:1 y 2. La nación restaurada debía custodiar la adoración de Jehová hasta la llegada del Mesías. Ese era uno de los propósitos a largo plazo, el que ellos regresaran. Por eso, casarse con otros habitantes de otro país era una seria amenaza y desobediencia a la religión verdadera. Estas alianzas matrimoniales que algunos habían hecho con personas idólatras paganas podrían haber llevado a que con el tiempo toda la nación fuera absorbida por las naciones paganas. Y algunos dicen, ¿por qué Dios daba las órdenes de expulsarlos, de exterminarlos? Bueno, los registros confirman, estas personas, escúchelo bien, esto es algo que nosotros no pensamos con regularidad, consagraban, dedicaban, ofrendaban sus propios hijos a demonios. Para ellos era lo más normal del mundo, en sus ceremonias, sacrificios, etc. Ese era el tipo de personas que Dios les daba la orden de expulsar o de eliminar de raíz. La adoración pura quizás habría desaparecido de la tierra si algunos hubieran saltado los mandamientos de Dios y nadie hubiera recibido al Mesías. Número 4. Esdras 9:2. Hemos de tomar en serio el consejo de casarnos solo en el Señor. Número 5. Esdras 9:1. Algo de lo que debemos estar separados y cuidarnos todos en el pueblo de Jehová es, y es especialmente importante aquellos que tienen privilegios, ocupan responsabilidades, pero todos en general, es el contenido inmoral, el contenido que incita a la lujuria, a las bajas pasiones que abunda en Internet. Este es un pecado oculto, una falta secreta que tiene cautivos o esclavizados a millones y millones de personas de todo el mundo, de todas las edades, razas, religiones, y es algo oculto, algo privado. Sin duda, esta es una plaga que debemos cuidarnos y estar separados, como nos enseñó la Atalaya en el estudio de la semana pasada. Número 6. Esdras 9:5. Vemos que la conciencia de Esdras le hacía sentirse culpable por los pecados del pueblo. Así él mismo no se sentía digno de orarle a Dios. Quizás pensó que lo peor era el viaje y animar a los demás a que lo acompañaran,
pero vemos que no. Lo peor era esta otra etapa en el viaje. Ahora habían otros desafíos. Y así es nuestra vida cristiana en este sistema. Quizás el año pasado pasamos por alguna situación difícil, pensamos que eso era lo peor que nos pudo haber pasado, y de repente esta semana aparece algo nuevo y resulta que es algo grave. Así es esta vida, los desafíos van, vienen, cada día, cada semana, cada año. Lo importante, con la ayuda de Jehová, la oración sincera, Dios nos sostendrá. Número 7. Esdras 9:8. Cuando adoramos a Jehová en espíritu y en verdad con nuestros hermanos y nos mantenemos apartados del mundo, Jehová nos está dando, dice el texto, una posición segura en su lugar santo. Es vital que apreciemos y que valoremos nuestro lugar en la congregación. Hermano, hermana que me escucha, no lo dude ni un segundo. No nos estamos perdiendo de nada bueno en el mundo controlado por el mal que nos rodea. Número 8. Esdras 9, 14 y 15. Las malas compañías pueden hacer que perdamos el favor de Jehová. Número 9. Esdras 9, 5 al 15. Vemos la sentida oración de Esdras, y esto es un ejemplo para nosotros si nos toca que orar en representación de la congregación o de los hermanos. Aquí un detalle interesante es que Esdras reconoció el pecado de ellos como pueblo, lo mal que habían actuado, las consecuencias de aquellos pecados, y destacó la bondad y la misericordia de Jehová para con ellos. Pero hay un detalle: en ningún momento él dijo, te pido perdón por todos los pecados del pueblo. ¿Por qué no hizo eso? Porque era el pueblo mismo el que tenía que arrepentirse y enderezar los asuntos. Y eso fue lo que pasó. Al ver su pecado, ellos decidieron y se arrepintieron y tomaron medidas. Así que no lo olvidemos. Hay cosas que podemos decir en la oración en público y hay cosas que no debemos decir, que son inapropiadas, como por ejemplo el perdón de los pecados. No sabemos qué pecados están cometiendo algunos que están allí, entonces decía la atalaya de hace algunos años, una de las cosas que no debemos decir es perdona nuestros pecados, porque ese es un asunto individual y fuera de lugar decirlo en una oración en público. Y aquí vemos el ejemplo bíblico de Esdras. Número 10. Esdras 10, 1 al 3. Alguien que realmente está arrepentido de su pecado no se limita a simplemente decir lo siento, perdón, estuvo mal, lo lamento, sino más bien con sus acciones trata de remediar el daño causado y toma medidas para arreglar las cosas. En cambio, hay quienes podrían llorar, actuar, decir que lo lamentan y aún así volver a hacer el pecado o el daño que habían hecho. Volver a hacerlo. Debemos entonces cuidarnos de esta mala tendencia y discernir qué es y qué no es cuando alguien realmente está arrepentido de lo que hizo. Número 11. Esdras 10:4 nos motiva a cumplir nuestras responsabilidades y asignaciones. Y es verdad, hay días que a lo mejor no nos vamos a sentir motivados, con tanta energía, quizá no estaremos dispuestos de ánimo para hacer nuestra asignación o asistir a las reuniones o al servicio del campo, pero recordar este texto nos va a animar. Claro, hay circunstancias excepcionales, como por ejemplo una enfermedad. Quizás la organización ha recomendado últimamente, si tiene una gripe, quédese en casa, es lo que recomienda. O una emergencia familiar, son cosas comprensibles que por supuesto nos van a hacer eximirnos de algunas responsabilidades. Eso es comprensible y totalmente válido. Número 12. Esdras 10:6. Un punto interesante es que Esdras estaba de duelo por los pecados del pueblo. Dice que ya no comía ni bebía agua. En nuestros días, cuando alguien de la congregación peca y le falla a Jehová, de repente, en una de esas sale expulsado, es algo que podría afectarnos mucho, al grado de desarrollar un tipo de depresión o de duelo, o sentirnos abajo.
especialmente si el implicado es un amigo cercano, un familiar o alguien a quien apreciamos mucho, y ver cómo una mala decisión le hizo perderlo todo. Así que es algo que nos hace pensar y nos puede afectar de alguna forma. Es bueno entonces recordar que cuando uno comete un pecado, no solo se afecta a sí mismo, no es solo las consecuencias son para uno mismo, sino uno también afecta a otros, a terceros, a nuestra familia, a nuestros amigos. A lo mejor no le caemos bien a todo el mundo, pero habrá alguien que va a lamentar nuestra mala decisión y le puede afectar. Es bueno pensar en eso. Número 13. Esdras 10, 2 al 12 y 44. Los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras se arrepintieron humildemente y rectificaron su mal proceder. Tanto su actitud como sus acciones fueron ejemplares. Bueno, hermanos, pues estas fueron las perlas de esta semana. Si llegaron hasta acá, quiero darles las gracias, quiero invitarlos a que se suscriban, que dejen su like, eso nos apoya bastante y es gratis también. A continuación, quiero enviar saludos cordiales a nuestros hermanos. Primeramente empezamos con hermana Ana. Sin duda hemos podido reflexionar con algunas de esas perlas escondidas que nos dan una mejor comprensión de lo que fue la lectura de esta semana, Esdras 9 y 10. A continuación pasamos a la tercera sección de la reunión de esta semana, Nuestra vida cristiana. Para dar seguimiento tenemos un tema titulado La obediencia nos protege. Aquí hay un video que no lo vamos a poner, vamos a responder las preguntas directamente. Vamos a pasar entonces. Segunda a los Tesalonicenses 1:8 es el texto temático de esta parte y dice el texto: entre llamas de fuego cuando ejecute venganza contra los que no conocen a Dios y los que no obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. Notamos aquí cómo dice los que no obedecen, ¿qué vendrá sobre ellos? Ahí menciona una ejecución de una venganza, dice, por no obedecer las buenas noticias acerca del Cristo. Para esta sección se recomienda ver un video y responder las siguientes 3 preguntas. Pasaré directamente a responder las preguntas. La primera dice, ¿qué pasará antes del Armagedón? Respuesta, hay algunos acontecimientos que ocurrirán poco antes. En el libro Adoración Pura se mencionan los siguientes: la destrucción de las religiones falsas del mundo, luego tendremos que proclamar un mensaje final de juicio como granizo, un mensaje hiriente para algunos, incómodo de escuchar, quizás tendrá que ver con el final del sistema político, esto no les va a gustar a los reyes de la tierra. Y por último, vendrá el ataque de Gog de Magog. Esto no va a ser para un solo lugar, sino será por todo el mundo, y a la vez Jesús enviará a sus ángeles para reunir a los ungidos que queden en la tierra. Hemos respondido entonces la primera pregunta: ¿qué pasará antes del Armagedón? Destrucción de las religiones falsas, proclamación del mensaje condenatorio como granizo, y el ataque de Gog de Magog, y por supuesto, la reunión se va a estar reuniendo a los últimos ungidos que queden en la tierra. Pasemos a la segunda pregunta: ¿cómo nos beneficia ahora ser obedientes? La obediencia es muy importante y podría malentenderse. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de obediencia a Jehová primeramente, a las autoridades superiores, a los gobernantes y por supuesto a quienes nos dirigen, a quienes llevan la delantera. Pero el principio, hermanos, y esto lo explicó el hermano Led en un video de un broadcasting, ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguien adentro de la congregación nos pidiera hacer algo que contradice lo que dice la Biblia o lo que dice Jehová? El hermano dijo, eso muy rara vez podría darse el caso, dijo el hermano Led, pero en ese caso debemos ser obedientes primeramente a Jehová. Y es lo mismo si un gobierno nos pide hacer algo que contradice lo que dice la Biblia, el principio es el mismo.
somos obedientes primeramente a quien tiene más autoridad, es decir, Jehová. Así que está clarísimo, seguir las instrucciones nos da paz interior, nos permite tener la conciencia tranquila, nos sentimos más preparados para obedecer las instrucciones que recibiremos más adelante. Y esto tiene también un buen efecto en familiares no creyentes y por supuesto en quienes no son creyentes y también en quienes sí lo son. Es un buen modelo, un buen ejemplo. Así que estamos viendo beneficios ahora de ser obedientes. Paz interior, conciencia tranquila, preparados para obedecer en el futuro y un buen ejemplo a imitar de creyentes y no creyentes. Pasemos ahora a la última pregunta. ¿Qué relación hay entre el Armagedón y la obediencia? Hay algunas cosas que aún quedan pendientes. Se menciona no solo en este video, sino en la Biblia, por supuesto. Tenemos una idea de qué es lo que esperamos y desde luego hay partes que aún desconocemos cómo se van a ir cumpliendo. Algo que en el futuro se va a poner a prueba es lo que dice la Biblia en Apocalipsis de un marcaje que viene sobre este mundo y sabemos que tanto gobernantes como religiones van a promover la aceptación de ese marcaje, dice la Biblia, y va a ser tan amplio y tan establecido ese marcaje que cualquiera que no tenga ese marcaje no va a poder comprar ni vender y va a ser perseguido. Y por supuesto el camino fácil que muchos van a proponer es aceptarlo. Pero, como dice la Biblia, así como un soldado obedece a sus superiores, nosotros debemos estar dispuestos a obedecer a Jehová sin pensarlo dos veces, aunque eso signifique perder nuestra, eh, nuestra corta vida en este sistema, es importantísimo, porque sabemos que lo mejor es lo que está por venir después. Cuando se ponga ese marcaje, las religiones van a decir que se lo pongan, que no tiene nada de malo, pero sabemos que la Biblia es clara y dice que cualquiera que lo acepte perdió, por así decirlo, la oportunidad de una vida eterna por una corta vida placentera en este sistema. Santiago 3:17. Debemos ser listos o estar listos para obedecer, como un soldado obedece a su autoridad superior. ¿A quién obedecemos? A Jehová. Él ya nos dijo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. No vamos a pensar, cuando llegue ese momento, hay que esperar una voz que de arriba nos diga, no vayan a aceptar esa marca, porque eso ya está en la Biblia. Leamos la Biblia. Si aprendemos a ser obedientes ahora, podremos ser obedientes en el futuro, cuando la organización de instrucciones, y eso nos va a salvar la vida. Y por supuesto, la mayor instrucción es la que ya está en la Biblia, que dice ahí no aceptar ese marcaje. Y repito, tanto religiones, líderes religiosos muy influyentes, líderes políticos, van a promover ese marcaje. Y cuando las naciones nos ataquen y venga el Armagedón, nuestra obediencia nos protegerá, sin duda alguna. Así que, recapitulando lo que hemos visto, primero, poco antes del Armagedón, sufriremos el ataque de una coalición de naciones. Luego, lo que estamos viviendo ahora es un entrenamiento, nos da la oportunidad de aprender a ser obedientes, de discernir. Los gobiernos dicen una cosa, los seres humanos dicen otra cosa, pero la Biblia, Jehová mediante la Biblia, dice estos principios. ¿Qué haremos? Y tercero, de aquí a que venga el Armagedón estaremos protegidos siempre y cuando estemos listos para obedecer. ¿A quién? En primer lugar, a Jehová. En primer lugar, los principios que dice la Biblia. Cualquier persona, cualquier autoridad, dígase política, religiosa, gubernamental, lo que usted quiera, que nos diga hacer algo que va en contra de lo que ya dice la Biblia, cuidado, esa es una bandera roja que debemos tener mucho cuidado, mucha precaución, porque la obediencia nos protege y estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿Pero obediencia a quién?
a los gobiernos, a los líderes políticos, a los líderes religiosos. No, se está refiriendo a la obediencia a Jehová. En su palabra, la Biblia, Él nos deja muy claro lo que espera de nosotros. Así que, cuán animador, cuán refrescante, cuán reflexivo ha sido repasar estos puntos importantes que sin duda alguna nos protegen y nos benefician. A continuación vamos a pasar a la última parte, que es el estudio del libro, y este ha sido un sumario muy intenso, muy interesante de la información que se considera en nuestra reunión de entre semana. Y vamos a la última parte, que es el estudio del libro. Como mencioné, es el capítulo o la lección 50, los últimos puntos, el 6 y el 7. Vamos allí entonces. Así que, primeramente, el punto 6 dice: respeta a tus padres. Los niños, los adolescentes y todos en general debemos respetar a nuestros padres, por supuesto. Si tenemos el privilegio de tenerlos vivos, y ese respeto se nota en la forma en la que uno les habla. Vamos a ver un video, lo vamos a comentar y luego haremos las preguntas. Este video se centra en cómo hablamos con nuestros padres. Cuando éramos niños, menciona, era un proceso de comunicarnos con ellos, pero ahora que vamos creciendo, se crean ciertas barreras. Y hay jóvenes que no saludan a sus padres, no hablan con ellos y se sienten incomprendidos, sienten que no los entienden, algunos les gritan a sus padres. Esto es algo muy lamentable, ya que genera un conflicto para ambas partes. Los padres hacen su mejor esfuerzo, pero como ya dije, hay hijos que se cierran, son un caso imposible de poder tener una convivencia pacífica o una conversación pacífica con sus padres. Desde luego no queremos que eso nos pase, y por eso es importante recordar que los principios bíblicos son importantes. Los hijos le deben un respeto a los padres. A veces podemos tener un mal día, pero esto no justifica que vayamos a casa y explotemos con nuestros padres, ya que esto solo va a generar más conflicto. La buena comunicación es importante, menciona la información, pero es importante transmitir lo que sentimos y recordar que nuestros padres van a estar para apoyarnos, van a estar para nosotros. Y así que los hijos crezcan y pasen la mayoría de edad, los padres siempre estarán dispuestos generalmente a apoyar a sus hijos. Así que es importante recordar que ellos son nuestros amigos, no nuestros enemigos. Ellos también fueron niños, también fueron adolescentes, también fueron jóvenes, y a lo mejor no tuvieron una vida tan fácil o con las ventajas que nosotros tenemos. Y claro, eso tampoco justifica ciertas situaciones, pero es un respeto que debemos tenerle a nuestros padres. Entonces, ¿por qué es bueno que un joven le hable con respeto a sus padres? Bueno, en primer lugar, porque Jehová espera que los hijos respeten a sus padres. Y una forma de demostrar ese respeto es cómo les habla uno a ellos, el volumen, incluso el tono de voz con el cual le habla a ellos. Es interesante que hay jóvenes que le tienen más respeto a sus compañeros de clase o a personas del mundo que a sus propios padres. Es algo muy lamentable, que desde luego no está bien, no solo desde un punto de vista bíblico, sino desde un punto de vista moral. Ahora, ¿cómo puede un joven tratar a sus padres con respeto? Como ya vimos, la forma en la que les habla, aunque hay jóvenes que no le hablan a sus padres, les aplican la ley del hielo, viven todo el tiempo con los auriculares en la cabeza, puestos, hundidos en el ciberespacio digital, y se olvidan que tienen padres, se olvidan que si tienen techo y alimento, es gracias a sus padres. Desde luego, esto es una obligación desde un punto de vista legal,
que los padres deben proveer a sus hijos, pero esto no cambia el hecho de que se les debe agradecer, y una forma de respetarles es agradeciéndoles y cuidando nuestras palabras. Vamos aquí a ver lo que dice Proverbios 1:8. Es un texto muy importante que dice: Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Ahí dice escuchar, escuchar, escuchar. ¿A quién? A nuestros padres. ¿Cómo debería reaccionar un joven cuando su padre o madre le dicen algo o le dicen lo que tiene que hacer? Bueno, es importante que los respete. Es importante que les obedezca, especialmente si vive bajo su techo. Hay jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad. Irónicamente, tienen el peor concepto de sus padres. Dicen que sus padres son lo peor del mundo, pero siguen viviendo bajo el techo de papá y mamá. Siguen alimentándose de papá y mamá. Aunque ya tienen la mayoría de edad, no les interesa ni ni trabajar ni estudiar, sino vagar y abusar de la hospitalidad de sus padres. Y no está de más decir que papá y mamá tienen esa obligación hasta que los hijos cumplen una mayoría de edad, según la ley en diferentes países. Pero, como dijo alguien una vez, la solución es muy fácil: deje a sus padres, intente vivir por su cuenta y se dará cuenta de lo mucho que papá y mamá han querido cuidar de sus hijos. Desde luego no podemos generalizar, no todos los padres son iguales y no todos los hijos son iguales. Hay muy buenos padres que les ha tocado malos hijos o hijos no tan buenos, y hay malos padres que les han tocado hijos muy buenos, y se mira de todo. Ahora, Jehová espera que los hijos honren a sus padres. Puede ser un desafío obedecer este mandamiento, especialmente si nuestros padres no han sido muy buenos con nosotros o no han sido amorosos, pero debemos entender que para que nosotros podamos avanzar a un siguiente nivel, poder recibir bendiciones en nuestra vida, no privarnos de bendición, no, por así decirlo, permitir que el rencor, el resentimiento nos roben bendiciones, por amor a Jehová y a nosotros mismos debemos honrar a nuestros padres. Así ellos no hayan sido los mejores padres del mundo, debemos honrarlos. Es el mandamiento con promesa que nos vendrá una bendición grande en esta tierra, en este mundo, por hacerlo de esa forma. Quiero aclarar que no hay nada que justifique que abandonemos a nuestros padres. Ninguna asignación, ningún privilegio. Lamentablemente algunos así lo han dicho. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él condenó a los fariseos porque ellos les decían a sus padres que no podían ayudarlos, porque cualquier cosa que pudieran sacar de ellos ya era una ofrenda a Dios. De una manera farisea, falsa, ellos se excusaban de esa forma para evadir el mandamiento, que es uno de los 10 mandamientos: honrar a los padres. Vamos a dejar ese punto, ahora pasamos al último, que es el 7. Adoren a Jehová en familia. Y ahí se menciona de algo que hacemos cada semana, tanto casados, solteros, matrimonios, con hijos, sin hijos. Y esto es la adoración en familia. Es algo que hacemos cada semana. Entonces, vamos a comentar. En este video vemos cómo los hermanos hacen muchos ingenios para tener su adoración en familia. Ellos cuentan que reunir a la familia una vez a la semana es todo un reto, un desafío. Hay algunos obstáculos, como por ejemplo el trabajo, las distintas edades. En ocasiones puede ser un mal momento para alguno de sus hijos. Algunos de ellos tienen un carácter difícil, están en edades diferentes, entrando a la adolescencia, preadolescencia. Incluso algunos tienen algunos problemas y esto dificulta
el aprendizaje. Hay quienes tienen esposos o cónyuges no creyentes y eso también dificulta. A veces vimos los jovencitos quieren hacer otras cosas y no precisamente estudiar la Biblia es una de ellas. Y esto ha sido un obstáculo. Uno de ellos cuenta que lo invitaban a jugar fútbol precisamente el día que tenían la adoración en familia. Sin embargo, los hermanos se pusieron de acuerdo en familia que eran un equipo y debían apoyarse y estar unidos, no divididos. También dijeron que su amor por Jehová era importante para poder estar motivados y entender la importancia de llevar a cabo su adoración en familia, aunque no se sintieran dispuestos en ese momento. También ellos hablan de la importancia de adaptarse, la importancia de tener un ambiente no muy serio, no muy formal, sino un ambiente relajado, un ambiente que les permita disfrutar la adoración en familia. Algunos preparan ciertos bocadillos, pastelitos, mencionan allí para poder tener su adoración en familia, frutas, y así se sienten motivados. También no prolongarlo mucho tiempo, ya que saben que son niños, son jovencitos y no es necesario que estén 2 horas allí sentados. Algo muy interesante eran los juegos. Ellos ingeniaron algunos juegos al aire libre para no estar todo el tiempo dentro. Y esto les permitió, otra buena idea que hicieron fue preguntarle a los niños qué era lo que les gustaría hablar para que fuera la adoración de familia, no la adoración de papá. Y esto dio muy buenos resultados. Algunos intercambiaban papeles en cuanto a situaciones que les surgían en el lugar donde estudiaban y algunos les hacían ofertas como integrarse al equipo deportivo del lugar donde estudian, ser pareja de un joven donde estudia. Y algunos se sentían incomprendidos, pero encontraron una forma de expresarse, de desahogarse en su adoración en familia y han visto los beneficios, cómo esto los ha protegido a ellos individualmente y a su familia. Hay más confianza entre ellos y así también valoran más su servicio y su lugar en la congregación. Ciertamente, tener familia es bueno, pero nadie dijo que iba a ser fácil, y la adoración en familia les ha ayudado a muchos a hallar esa estabilidad que tanto anhelan tener día a día, semana a semana, en su familia. Que Jehová bendiga los esfuerzos de las hermanas, de los hermanos, de los que tienen matrimonios o de los que están solos, sin una pareja, sin un cónyuge. Que Dios bendiga sus esfuerzos por llevar a cabo su adoración en familia, por salvar a su familia, porque este sistema le ha declarado la guerra a las familias. Y una manera de tomar la ofensiva es realizando la adoración en familia cada semana. No evadir esa responsabilidad, ser disciplinados, tomar la iniciativa, tomar la vanguardia y no dejar caer las manos. Con eso en mente, ya hemos visto que puede ayudar a celebrar la adoración en familia de manera regular y vimos allí tener un día a la semana, avisar que ese día no se vayan a aceptar, no vayan ellos a aceptar otras invitaciones porque saben que tienen su adoración en familia. Apoyarse, animarse, buscar formas dinámicas. ¿Cómo pueden los padres cumplir o conseguir que la adoración en familia sea práctica y que la disfruten todos? Se vio la importancia de hacer un ambiente relajado, ser flexibles. No es necesario que sea todo el tiempo dentro, pueden jugar al aire libre. No es necesario que dure 2 horas, puede durar algunos minutos. Lo importante es dejar una lección clara, importante. En la mente y el corazón se puede llevar alimentos incluso. Y hay diferentes ideas de qué hacer, no precisamente leer, leer, leer. Hay juegos, hay dinámicas que se pueden hacer muy prácticas y divertidas
En su caso, ¿cree que habría algún obstáculo para estudiar en familia? Quizá la falta de interés, quizá la falta de planificación. Eso podría ser un obstáculo. Falta de motivación, el cansancio después del trabajo. Y si algo ocurre, algo inesperado, es importante reprogramar la adoración en familia. Vemos aquí en Deuteronomio 6, 6 y 7 cómo Dios le dijo a su pueblo, la nación de Israel en tiempos bíblicos: estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que, ¿cómo podría usted poner en práctica este consejo? Bueno, ya vimos, hay varias formas de inculcar y una muy efectiva es el buen ejemplo. Nuestra familia sabe cómo estamos nosotros con ellos. Si sentimos que hay algo en qué mejorar, tomemos medidas para empezar a hacerlo, para ser un ejemplo, en casa, en nuestra primera congregación. Aquí menciona algunas ideas prácticas que se podrían llevar a cabo en la adoración en familia. Prepararse para una de las secciones de la reunión de entre semana o fin de semana. Leer y comentar un relato bíblico interesante para toda la familia. Mire, algo tan sencillo como una lección del libro Historias Bíblicas, que algunos tienen la idea errónea, eso es para niños, lo cual no es así. Una lección de esas, tan sencilla pero tan importante, puede funcionar eficazmente para una adoración en familia. Descargue o imprima alguna actividad para niños del sitio JW. Hay hasta cómics preparados en el sitio. Si hay adolescentes, elija un artículo para jóvenes. En vez de leer, pueden ver uno de esos videos. Poner alguna de las canciones, videos musicales. Muy efectivo. Escenificar una historia juntos, algunos lo hicieron, vimos eso. Ver y comentar un video de JW, como por ejemplo el último video que se subió, donde el hermano Christensen cuenta su historia junto a su esposa de cómo vivieron esa etapa difícil de él durante muchos años en prisión. Eso va a dejar lecciones no tanto intelectuales, sino lecciones de vida, lecciones que quedarán en la mente y el corazón de toda la familia. La Biblia es demasiado complicada para los niños, dicen algunos. ¿Qué opina usted? Bueno, voy a mencionarles un ejemplo práctico. Esto lo reconocen hasta ateos, agnósticos, escépticos. Antes en las escuelas, por ejemplo, voy a citar la primera potencia del mundo en este momento, Estados Unidos, se tenía la costumbre de leer las Sagradas Escrituras en las escuelas. Pero de repente las personas, con sus leyes, los políticos, dijeron que eso era demasiado, por así decirlo, adoctrinamiento para los niños y que eso no era acorde a su edad. Y mire cómo está hoy la nación más grande del mundo. Y muchos dicen que les dan las Sagradas Escrituras a los que están en prisión, en vez de inculcarlas cuando ellos son niños, lo cual podría revertir que muchos lleguen a prisión. No sé si me estoy explicando, pero muchos le quitaron las Sagradas Escrituras a los niños y decidieron dejárselas hasta que llegan a la prisión. Pero ¿qué hay si se hiciera al revés? Si se les diera de niños, se ahorrarían entregárselas hasta que lleguen a la prisión. Y muchos no llegan a la prisión, otros terminan enterrados metros bajo tierra. Bueno, ese fue un ejemplo práctico que quería compartir en este puntito final. Hemos visto entonces, resumiendo, Dios quiere que los padres amen a sus hijos, los eduquen y los protejan, pero también quiere que los hijos sean agradecidos, respeten y agradezcan y obedezcan a sus padres. No hay padres perfectos como tampoco hay hijos perfectos. Muchos hablan de las obligaciones o de las responsabilidades de otros y se olvidan de cumplir con sus obligaciones respectivamente. Hay quienes
desearíamos tener a nuestros padres para agradecerles, para darles las gracias, darles mucho, no solo emocionalmente, sino materialmente, porque conforme vamos creciendo, vamos madurando y entendiendo cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, y que nuestros padres, a pesar de haber tenido sus propios fallos, dieron e hicieron lo mejor que pudieron dentro de sus posibilidades. Hay quienes no tuvieron padres, fueron abandonados por ellos. Así que esforcémonos todos por aplicar estos principios, por sanar esas heridas de la infancia y de esa manera poder avanzar a un siguiente nivel. ¿Qué más tenemos que perder? Piénselo. Démosle una oportunidad a los principios bíblicos, honremos a nuestros padres, así hayan sido los más malos de nuestra historia. Honremos, oremos a Jehová por ellos, ayudémoslos, visitémoslos, compartamos con ellos. Ese es otro tema. Hay hijos ya adultos que llegan a la casa de sus padres para ver qué se llevan de la casa de ellos, qué les quitan a sus padres, en vez de decir, aquí les trajimos esto, aquí les trajimos, qué sé yo, carne, frutas, verduras, suplementos, sí, una bolsa con víveres, por ejemplo, dinero, si ellos enferman, platicar cómo está su salud, es parte de honrar a nuestros padres. Y vuelvo a repetir, y no me cansaré de decirlo, no hay justificación de decir que porque uno tiene una asignación, uno se olvida de sus padres. Eso es lo peor que uno puede hacer como cristiano, alguien que se dice cristiano, que desatiende a sus padres y se olvida de ellos, justificando que porque tiene una asignación. Es una de las peores excusas que alguien puede dar en la congregación. De hecho, si vamos a la Biblia, eso no tiene validez. Jesús se lo dijo a los fariseos y es lo mismo, solo que con otras palabras y diferentes circunstancias. Así que ese es el mensaje de esta lección final. Cómo los padres pueden educar y proteger a sus hijos. Vimos, enseñarles a protegerse, ¿sí? Tratarlos con respeto, aunque ellos sean pequeños, los padres deben respetar a sus hijos, cuidar los extremos, no ser muy estrictos, pero tampoco muy permisivos, y eso puede generar un conflicto, encontrar ese balance, ese equilibrio. ¿Cómo pueden demostrar los hijos que respetan a sus padres? Hablando bien de ellos, colaborando con las tareas en casa, no odiándolos en secreto, orando por sus padres, agradeciéndoles con palabras lo que hacen por ellos, porque algún día papá y mamá ya no van a estar, ese asiento estará vacío y lamentarán el tiempo perdido en el cual no demostraron afecto ni cariño a sus padres. Muchos ni siquiera le dicen a sus padres que los quieren, y hay padres que no les dicen a sus hijos jamás que los quieren. Y es algo tan sencillo decirle a alguien te quiero, que hace tanta falta en las familias, porque con esto de los medios de comunicación, el Internet, muchos están viviendo juntos físicamente, pero emocionalmente están separados, cada quien en su mundo, en sus asuntos, embuidos en lo que es la tecnología. Es algo muy lamentable. Este mundo está diseñado para dividir a las familias. ¿Cuáles son los beneficios de apartar tiempo cada semana para adorar a Dios en familia? Son incontables, no tienen precio, como lo vimos en este video que hemos comentado. Es prácticamente salvar a su familia del sistema. Queridos hermanos, aquí hay más información, más artículos, videos que se pueden ver con la familia. Los invitamos, si usted tiene familia, lo invitamos a que tome en serio estas reflexiones, estos consejos que Dios nos está dando, salvar a nuestra familia, cuidarla, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Si tiene a sus padres, respetarlos, honrarlos, ayudarlos. A lo mejor ellos reciben alguna pensión, alguna jubilación, y algunos hacen como Pilato, se lavan sus manos diciendo que como ellos reciben una pensión, no hace falta llevarles nada. No pensemos así. Seamos generosos con nuestros padres. Algún día
nosotros también vamos a envejecer, a lo mejor muy pronto, y ahí nos regresará esa indiferencia que tuvimos hacia nuestros padres. Y si ellos no fueron los mejores padres con nosotros, sigamos honrándolos, oremos por ellos y compartamos con ellos. Jehová promete bendecir de maneras inimaginables a quienes cumplen ese mandamiento. Es algo que me gusta destacar, me gusta reflexionar y hacer conciencia, porque predicar es importante. No estoy en contra de la predicación en lo más mínimo, la predicación salva vidas, pero este mandamiento, honrar a nuestros padres, salva familias, y eso es algo que también no tiene precio. Pero, como mencioné, algunos se han ido al extremo, que piensan que solo es predicar y predicar y predicar. Se les olvida que predicar con el ejemplo, honrando a nuestros padres, también es otra forma de dar testimonio. Hermanos, este fue el resumen, este fue el análisis de esta semana, los comentarios de esta lección. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sin duda nos ha dejado pensando esta información que hemos visto. Este fue entonces, queridos hermanos, nuestro sumario, nuestro resumen explicativo de la información para la reunión de entre semana 17 al 23 de julio del 2023. Vimos, aprendimos la lectura, Esdras 9 y 10, el discurso de los tesoros, desobedecer solo causa dolor, pero lo opuesto, obedecer, causa paz, felicidad, protección. Y algo muy importante, honrar y cuidar a nuestros padres. De hecho, algo interesante es que para llenar una solicitud, lo que tiene que ver con aspirar o solicitar privilegios de servicio, una de las preguntas que hace esa solicitud es si alguien de nuestra familia se verá expuesto a cierto tipo de privaciones o limitaciones si el solicitante en cuestión recibe el privilegio que está solicitando. Así que es bueno pensar en esto. Nadie nos está pidiendo, la organización no está diciendo sacrifique a sus padres, no va a ser de esa forma. Es muy importante meditarlo. La siguiente semana, 24 al 30 de junio, con la bendición de Jehová estaremos considerando provechosa información y comenzando un libro diferente. Esta semana, 17 al 23, está concluyendo el libro de Esdras y la siguiente se estará comenzando el libro de Nehemías. Así que vamos a seguir aprendiendo juntos la ayuda de Jehová la próxima semana. Este fue entonces nuestro resumen explicativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho, a seguirnos en Facebook y nuevamente gracias, muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño, por sus bendiciones, oraciones. También nosotros les bendecimos, deseamos lo mejor para ustedes y sus familias. Es así como llegamos al final, nos despedimos y hasta la próxima.